Estructura y función celular 3. Bueno, vamos a continuar analizando la célula, pero esta vez vamos a hacer una profundización en las organelas que componen la célula eucariota. Recuerden que la célula eucariota es mucho más compleja que la célula procariota porque precisamente tiene unas estructuras internas que se llaman organelas que tienen unas funciones muy particulares. Esas organelas se pueden clasificar en dos grupos, unas organelas que tienen membrana celular, que tienen membrana, por lo tanto llaman organelas membranosas, y hay otras que no tienen esta protección, entonces se llaman organelas no membranosas. Vamos a empezar con el primero, que es el núcleo. El primero porque es tal vez la organela más importante. ¿Por qué? Porque es la encargada de controlar la célula. Dentro del núcleo se encuentran los genes, los cromosomas, que es donde se almacena la información genética que va a pasar de una célula madre a las células hijas. El núcleo es el encargado de direccionar la producción de proteínas a partir de la producción de unas organelas no membranosas que se llaman los ribosomas. Dentro del núcleo hay unas estructuras, puede haber uno o varios que se llaman los nucleolos. Esos nucleolos son los encargados de producir los ribosomas. Y los ribosomas son importantes porque son los que fabrican las proteínas. Y las proteínas, para que la entendamos mejor, son, haga de cuenta, los bloques que constituyen los seres vivos, ¿cierto? Si un edificio está hecho de ladrillos, ¿cierto? Asimismo estamos hechos nosotros de proteínas. Las proteínas conforman todas las estructuras biológicas, todas las células están en su composición fundamental o principal son proteínas y también las proteínas intervienen en todos los procesos biológicos, desde la digestión, desde el movimiento, ¿cierto? En las fibras musculares, por ejemplo, hay unas proteínas que se llaman fibrinas, que son las encargadas participan pues de manera muy protagónica en la producción del movimiento. Bueno, retomando entonces, esta sería la imagen de un núcleo. El núcleo está desde la parte de afuera para adentro. Vamos a encontrar que realmente el núcleo tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Listo, tiene dos membranas. Y en esa membrana vamos a encontrar adheridos unos punticos. Esos punticos son ribosomas, se pegan al núcleo de la célula. Además vamos a encontrar unos orificios que se llaman los poros nucleares. Por esos poros nucleares es que van a salir estos ribosomas, porque los ribosomas realmente son producidos por el nucleolo, entonces deben salir por acá. Pero también por esos poros sale el ARN, ¿cierto? Que es muy importante en el proceso de la fabricación de las proteínas. El ARN es como los planos para fabricar las proteínas. Y los ribosomas son esas máquinas que fabrican las proteínas. Bueno, ya dentro del núcleo vamos a encontrar el ADN, que serían estas tiritas, todo ese ADN y además los nucleolos. Puede haber uno o pueden haber varios. Bueno, el retículo endoplasmático, siguiente organela, es un sistema membranoso que consiste en una red de saquitos o de tubitos y de bolsitas que se llaman vesículas y esos tubitos se extienden por todo el citoplasma. El retículo endoplasmático suele ser bastante grande dentro de la célula. Dentro de estos sacos aplanados hay un espacio interior, ese espacio se llama lumen, que es donde se almacenan ciertas sustancias, ¿cierto? Por llamarlo así, materias primas para la fabricación de otras sustancias. Existen dos tipos de retículo endoplasmático, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo, miremoslo acá, el retículo endoplasmático rugoso se llama así porque tiene adherido un montón de ribosomas y el retículo endoplasmático liso no tiene adherido nada. ¿Qué hace el retículo endoplasmático? Bueno, su función principal es colaborar en la síntesis de proteínas. Recuerde que el que hace las proteínas realmente son los ribosomas, pero esas proteínas tienen que madurar, tienen que terminar de producirse o de estabilizarse químicamente. Y en esa maduración, primeramente interviene el retículo endoplasmático rugoso. Y el retículo endoplasmático liso trabaja o tiene otra función que es la producción de lípidos o de grasas. Esas grasas son muy importantes porque la membrana celular está conformada principalmente por esas grasas o lípidos. Bien, el aparato de Golgi.
El aparato de Golgi es una membrana que es similar al retículo endoplasmático, pero hace un proceso ya más final en el trabajo de la producción de proteínas. ¿Qué hace el aparato de Golgi? El aparato de Golgi lo que hace es recibir esas vesículas, esas bolsitas que vienen desde el retículo endoplasmático, pasan, llegan hasta el aparato de Golgi y acá se da la continuación y finalización de la maduración de las proteínas y se forman unas vesículas o otras bolsitas donde ya esas bolsitas contienen los productos finales, o sea, esas proteínas ya listas para usarse, ya sea dentro de la célula o por fuera de la célula. ¿Listo? El aparato de Golgi. Los ribosomas. Entonces, los ribosomas son estructuras globulares, como especie de bolitas, ¿cierto? No tienen membrana celular. Están formados químicamente por proteínas asociadas a ARN. O sea, están hechos de proteínas, pero principalmente de ARN. Lo que hacen las proteínas es proteger ese ARN. El ARN es ácido ribonucleico y todo esto es producido, este ARN es producido en el nucleolo, como vimos ahorita. Pueden encontrarse libres, los ribosomas se pueden encontrar libres en todo el citoplasma de la célula o pueden encontrarse adheridos ya sea al núcleo celular o adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Listo. Lo que hacen entonces los ribosomas es fabricar proteínas, como vemos en esta imagen. Lo que hace es, a partir de un molde, que es el ARN, que viene también del núcleo, ellas fabrican las proteínas y fabrican las proteínas en un proceso que se llama síntesis de proteínas. Listo. Bueno, las mitocondrias. Es uno de los organulos o organelos más importantes. Conspicuo quiere decir importante. Del citoplasma. Se encuentran en casi todas las células eucariotas, en algunas no. Por ejemplo, en algunas células vegetales no se encuentran. ¿Qué hacen las mitocondrias? Básicamente lo que hacen es coger los azúcares, principalmente pues la glucosa, y romperlos, dividirlos en un proceso que podemos llamar como lítico, partirlo, ¿cierto? La lisis es partir químicamente. Entonces lo que hacen es partir esos azúcares para obtener una molécula que se llama ATP. Y el ATP es muy importante porque el ATP almacena energía que la célula puede utilizar. Esta es la mitocondria. Una característica fundamental de las mitocondrias es que va a tener además del núcleo, es una de las pocas organelas que tienen ADN dentro de sí. Entonces tiene ADN por dentro. Y también esto lo comparten el núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos también, que ya miraremos qué es. Lo que ocurre entonces acá en la mitocondria básicamente es la obtención de energía a partir de la glucosa que entra a la célula. Los cloroplastos. Entonces, los cloroplastos son organelos celulares que están únicamente en los organismos eucariotas que tienen la capacidad fotosintética, o sea que hacen fotosíntesis. En otras palabras, los cloroplastos están básicamente en las plantas y en algunas algas. Están limitados por una envoltura o por una membrana que tiene dos capas, ¿cierto? Dos capas concéntricas. Los cloroplastos están por dentro, tienen unas bolsitas o unos paqueticos o unas vesículas, otra vez esa palabra vesícula. Y dentro de esas vesículas hay unas estructuras muy importantes que es donde se almacena los pigmentos fotosintéticos o la clorofila. Vamos a mirar el diagrama. Entonces tenemos una membrana externa y una membrana interna, ¿cierto? Y dentro de la membrana interna vamos a encontrar unos paqueticos que se llaman granas y en esas granas, vean acá el paquetico completo, en esas granas vamos a encontrar como unas moneditas. Esas moneditas se llaman tilacoides y en esas tilacoides es donde está almacenada la clorofila. Aquí es donde ocurre una de las partes fundamentales de la fotosíntesis. Ya veremos más adelante ese tema. Pero es muy importante comprender que esta organela celular está presente solamente en las células vegetales y se encarga de realizar la fotosíntesis. ¿Y en la fotosíntesis qué se hace? Pues se coge la energía procedente del sol, de la luz, y convertirla en energía química, específicamente en forma de glucosa. El producto final de la fotosíntesis son moléculas de glucosa que almacenan energía. O sea, el cloroplasto produce glucosas
Y la mitocondria lo que hace es destruir esas glucosas para obtener energía. Por eso las mitocondrias están en células animales y los cloroplastos están en células vegetales. Pero hay algunas células vegetales que también tienen mitocondrias, ¿cierto? Algunas que no tienen cloroplastos o tienen pocos cloroplastos necesitan obtener energía y para hacerlo necesitan esas mitocondrias. Bueno, la vacuola. Las vacuolas son compartimientos cerrados o limitados eh, por la membrana plasmática, es decir, tiene una membrana, es una organela membranosa que puede contener diferentes fluidos o líquidos, puede tener agua, puede tener proteínas enzimáticas o enzimas, puede tener también algunos sólidos, por ejemplo, tener sales, azúcares, proteínas sólidas, en fin, y otros nutrientes. La mayoría de vacuolas se forman por la fusión de diferentes vesículas. O sea, las vesículas, recuerdan las bolsitas que hablamos tanto. Esas vesículas, cuando empiezan a almacenar agua, se van juntando y forman lo que se conoce como vacuola. Las vacuolas no van a tener una forma definida. Básicamente es una bolsa muy grande donde se almacena algún líquido o a veces algún sólido. Principalmente vamos a encontrar vacuolas en vegetales, por ejemplo. Esta estructura gigante es lo que llamamos una vacuola y lo que hace es almacenar agua. Almacena mucha agua que luego la célula va sacando, va utilizando. En el caso de las células animales, vamos a tener también vacuolas en algunos casos, principalmente las vacuolas contráctiles que sirven para guardar el agua que luego va a ser eliminada cuando hay mucha agua dentro de la célula. Esa es la vacuola contráctil.